Mucha gente, incluso liberales, dicen que el gobierno de Milei está aumentando la deuda y por lo tanto que esto eventualmente terminará en una crisis. Sin embargo, ¿esto es real? ¿Está aumentando o está bajando la deuda? ¿Por qué hay tanta confusión? Bueno, quédate que te explico todo bien fácil. Bueno, ya todos conocemos la historia cliché, ¿no? Lo que siempre se nos cuenta. Argentina viene tomando mucha deuda prácticamente desde que existe, la cual es muy dañina, principalmente la deuda externa porque está en moneda extranjera, por lo tanto es mucho más difícil de pagar para el Estado argentino, particularmente entre los 70 y los 90 se tomó muchísima deuda, y luego vino la crisis del 2001 y el kirchnerismo nos súper desendeudó y nos sacó de la crisis para que luego otra vez vuelva Macri y Milei y nos vuelva a endeudar. Pero por otro lado tenemos a Milei que dice que la deuda bajó en 50.000 millones de dólares, o también tenemos a Maslatón que dice que aumentó en 150.000 millones de dólares. A su vez también el gobierno pidió otro nuevo préstamo con el FMI, confirmando la posición que tenía Argentina de ser el máximo deudor con el FMI, pero a su vez también varios ministros del gobierno dicen que están bajando la deuda, no que la están aumentando. ¿Por qué hay tanta confusión? Bueno, este problema tiene origen en que hay distintas formas de medir la deuda, hay distintas maneras de medirla. Por supuesto hay formas que no son válidas, o sea, hay maneras de medir la deuda que directamente tienen errores técnicos, que no tienen que ser así. Sin embargo, nosotros para este video únicamente vamos a ver aquellas formas que son válidas, o sea, solamente las maneras técnicamente correctas de medir la deuda. Número 1, para mí la forma que tiene más sentido es medir la deuda en relación al PBI. Ahora se va a entender todo mucho mejor. Resulta que por lo general en todos los países, salvo alguna excepción, como por ejemplo los últimos 13 años de Argentina, por lo general todos los países lo que hacen es, con el pasar del tiempo, cada vez producen más, cada vez son más ricos, cada vez producen más riqueza. Y así como cada vez producen más, por lo general también cada vez se endeudan más, lo cual no es necesariamente malo. La deuda es una forma legítima y viable de financiarse. De hecho, sin la deuda, las empresas, las personas o el Estado o cualquier institución en general podría invertir mucho menos de lo que realmente al final terminan invirtiendo gracias a la deuda. Por lo tanto, la economía crecería muchísimo menos si no existiese la deuda. El pensamiento de que la deuda es mala o que es inmoral ha quedado realmente cientos de años atrás en la historia. Sin embargo, obviamente no es ninguna tontería decir que la deuda a veces sí es un problema. Bueno, ¿cuándo es que sucede esto? Bueno, cuando es excesiva. Si vos producís 100 cantidades de lo que sea todos los años y te endeudás, no sé, por 1.000.000 para luego invertir ese 1.000.000 y pasar de producir 100 a 110, y bueno, estás en un problema, porque por más que produzcas 110 tenés que devolver 1.000.000, entonces será preferible solamente producir 100 y no deber 1.000.000. En cambio, si vos te endeudaste por 1.000.000 y pasás de producir 100 a producir 1.000.000, bueno, efectivamente vas a poder pagar tu deuda, listo, la deuda ya no es un problema, pero ahora producís mucho más, porque pudiste invertir gracias a tomar dinero prestado. El problema es cuando la deuda es excesiva, cuando es un monto muy grande en relación a lo que aumentaste tu producción por pedir la deuda. Por lo tanto, después capaz te requiere un esfuerzo financiero muy grande para pagarla, te requiere, no sé, por ejemplo en el caso de un estado, gastar mucho dinero en eso y por lo tanto tener que cobrar muchos impuestos, y ahí es cuando se vuelve algo malo la deuda, cuando es difícil de pagar. Bueno, cuando nosotros medimos la deuda en Argentina respecto del PBI, lo que estamos viendo es esto. El PBI es la producción del país, es cuánto produce Argentina en un año entero. Entonces, si nosotros medimos la deuda respecto del PBI, lo que estamos haciendo es ver qué tanto crece la deuda en relación a lo que produce Argentina. Si la deuda crece más de lo que produce Argentina, probablemente en el futuro vayas a tener problemas. En cambio, si lo que produce Argentina crece más que la deuda, en el futuro vas a tener menos problemas, porque vas a tener que destinar una porción cada vez menor de lo que producís a pagar la deuda. Si vos en determinado momento tenés 100 de deuda y producís 500 y después con el pasar del tiempo pasás a producir 1000, o sea el doble, pero en vez de deber 100 pasás a deber 500, o sea 5 veces más, y ahí estarías en un problema. Antes la deuda era 1/5 de tu producción, ahora es la mitad de tu producción. Bueno, resulta que la deuda en relación al PBI viene creciendo en las últimas décadas desde fines del kirchnerismo más o menos, o sea que efectivamente hay un problema en Argentina. La economía no crece y la deuda sí, o sea, mal. Sin embargo, nosotros estamos acá para analizar el gobierno de Milei. Entonces, bueno, ¿cómo le fue a Milei en este sentido? Antes de responder, necesito aclararte que además existen dos formas más de medir la deuda en relación al PBI. Está la deuda bruta y la deuda neta. La deuda bruta es todo lo que debe el Estado.
punto final. Listo, no hay ninguna aclaración. Y la deuda neta es todo lo que debe el Estado, pero le quitamos la deuda que hay entre propios organismos del Estado. O sea, no sé, si el Tesoro, que es una parte del Estado, le debe al Banco Central, que es otra parte del Estado, bueno, eso lo quitamos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. O sea, es el Estado que se debe dinero a sí mismo. ¿Qué sentido tiene contar eso como parte de la deuda del Estado, si en realidad no le debe a nadie? De todos modos, igual no es nada tan sencillo y se utilizan las dos metodologías en el mundo, tanto la deuda bruta como la deuda neta. Es más, casi siempre se utiliza más la deuda bruta incluso. Y vamos a arrancar por ella, por la deuda bruta. O sea, vamos a tomar en cuenta todo. Si vemos este gráfico, primero tenemos que aclarar algo, y es que pareciera que en 2023 la deuda aumentó brutalmente. Literalmente se duplicó respecto de 2022 y que luego Milei la redujo a la mitad en 2024. Pero bueno, esto no es tan así. La realidad es que la deuda se duplicó porque el precio del dólar se duplicó a fin de año. Entonces, como el dólar se duplicó, toda la deuda que estaba en dólares pasó a significar el doble de pesos, justamente la moneda en la que se mide el PBI. Sin embargo, si esto no hubiese ocurrido a fin de año, luego los precios en pesos hubiesen subido lo suficiente como para equiparar o por lo menos acercarse a la magnitud del aumento que tuvo la deuda medida en pesos. Pero es un tema de evaluación, o sea, es un tema de cómo se mide, pero realmente la deuda no se duplicó en 2023. Entonces, para tomar un número un poco más transparente, vamos a tomar el número de 2022, que probablemente igual la deuda subió en 2023, pero es que el número que tengo directamente no me sirve de referencia, así que vamos a tomar el número de 2022, que es 85% del PBI. O sea, Argentina en 2022 debía el 85% de lo que produce en un año, y que ahora sí, si lo comparamos con la deuda en 2024, nos da que Milei la redujo en más o menos 1,8% del PBI, algo ya bastante más razonable. O por ejemplo, acá tenemos otra medición que respecto a 2022 nos dice que Milei no bajó la deuda en 1,8% para 2024, sino que la aumentó en 0,9%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si algunas mediciones dicen que aumentó un poquito y otras dicen que bajó un poquito, realmente lo que está pasando es que, bueno, no varió mucho. O sea, la deuda sigue siendo más o menos la misma, la deuda bruta respecto del PBI. Y ahora yendo con la deuda neta, la realidad es que también depende bastante de quién la mida. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién la mida, lo que va a hacer es quitar algunas deudas o dejar otras. O sea, acá la medición tiene bastante más incidencia que en la deuda bruta. Por ejemplo, según esta medición, en los últimos 2 años de Alberto la deuda estuvo más o menos alrededor del 50% del PBI. O sea, Argentina durante casi todo 2022 y 2023 debía más o menos la mitad de lo que producía en un año. Y para luego de un año y medio de gobierno de Milei, la deuda bajó al 40% del PBI. O sea, se redujo de 50 a 40, 10%, es un montón. Se redujo en un quinto la deuda. Y esto sería explicado tanto porque Milei pagó deuda como porque creció la economía. Recordemos, este ratio crece si la deuda crece más que la economía. Pero por ejemplo, puede que la deuda se quede constante y la economía crezca, entonces la deuda en relación del PBI bajaría. O por ejemplo tenemos esta otra medición que nos dice que la deuda en 2023 más o menos estuvo alrededor del 40% y que hoy en día se encuentra en 36%, o sea, Milei la bajó 4%. Por lo que pareciera que la deuda bruta en relación al PBI se mantuvo más o menos constante y la deuda neta bajó. Lo que sí difiere en las distintas mediciones es en la magnitud, pero efectivamente la deuda bajó. Y obviamente que la deuda baje en relación al PBI es una buena noticia porque manteniendo todo el resto de las cosas constante quiere decir que es más fácil de pagar. Ahora yendo con la número 2, vamos a ver la segunda forma de medir la deuda, que es en dólares. Acá lo que hacemos es básicamente agarrar toda la deuda que el Estado debe en dólares y después agarrar la deuda en pesos y esos pesos transformarlos a dólares, de forma que nos da un monto total en dólares. O sea, si tenés, no sé, 10.000 pesos de deuda y el dólar vale 1.000 pesos, bueno, sería equivalente a tener 10 dólares de deuda. Y acá, como en todas las mediciones, también tenemos problemas con las valuaciones. O sea, básicamente el precio del dólar influye en la magnitud de la deuda final que vas a terminar teniendo. Capaz que tu deuda se mantuvo constante durante todo el año, pero como el precio del dólar varió, bueno, la deuda también va a variar. Si vemos este gráfico, que de hecho lo publica el gobierno, podría parecer que la deuda aumentó, pero este gráfico en realidad tiene trampa. Primero que nada por el tema de las valuaciones, o sea, dijimos que la manera de medirla no es del todo exacta, si se quiere, o del todo representativa. Y segundo, porque el gobierno anterior y los anteriores también lo que hacían era endeudarse a través del Banco Central. ¿Y qué pasa? Que la deuda que toma el Banco Central no aparece en este gráfico. Si nosotros agregamos esta deuda de forma que sea más representativa de toda la deuda que tiene el Estado, efectivamente podemos ver cómo la deuda respecto de noviembre de 2023 cayó en más o menos 20.000 millones de dólares. Así que, medida en dólares,
también cayó la deuda. Estas son las dos formas principales de medir la deuda, y por otro lado hay otra forma en la que no estamos midiendo toda la deuda, sino que estamos viendo únicamente una parte, que nos es útil porque básicamente un montón de gente está diciendo como que el gobierno está a través de emitir un pasivo en pesos que tiene una forma particular de figurar en la contabilidad del Estado. El gobierno está escondiendo X intereses y por lo tanto en realidad sí está aumentando la deuda, pero no figura. Pero bueno, si nosotros vemos la deuda en pesos, donde acá ya no importa tanto los intereses que se van devengando o no, porque este instrumento es puro capital, o sea que en este gráfico efectivamente sí figuraría este instrumento como parte de la deuda. Podemos ver cómo la deuda en pesos bajó fuertemente durante el gobierno de Milei, prácticamente se redujo en un cuarto, y esto fue generado básicamente porque la tasa de interés real fue negativa en los primeros meses. Esto que quiere decir que la tasa a la que se actualizaba la deuda era mucho menor que la inflación. Entonces no sé, si vos tenés por ejemplo 100 pesos de deuda que se actualizan a 20% anual, si la inflación durante ese periodo es 100%, bueno, eso quiere decir que en realidad la deuda se está actualizando por debajo de la inflación, o sea que se está reduciendo. Y bueno, efectivamente esto fue lo que sucedió hasta mitad de 2024, donde el gobierno empezó a tener una tasa de interés real relativamente neutra. O sea, en un mes te daba positiva, en otro mes te daba negativa, y ahora sí que ya en los últimos meses de 2025 está siendo claramente positiva. Sumado a que, bueno, las nuevas licitaciones de deuda en peso por lo general son para renovar deuda y no tanto para emitir nueva deuda. Y por último, para aquellos que últimamente les preocupe la deuda en dólares, o sea, no la deuda en dólares más la deuda en pesos y todo eso medido en dólares, sino solo la deuda en dólares, bueno, también disminuyó en 9.000 millones de dólares. Así que no, la realidad es que por lo menos de momento, según lo que yo veo, Milei no está aumentando la deuda. Obviamente sí, toma deuda, pero por el otro lado paga deuda. Si vos mirás el neto, que es lo que hay que mirar, Milei no está aumentando la deuda. Espero que te haya gustado este video. Acuérdate de chequear lo de EBC, te lo dejo en la descripción. Si quieres ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme a través de Cafecito, que funciona con Mercado Pago, por ejemplo, y como siempre, por último, te mando saludos. Arranqué el nuevo cuatrimestre de la facultad y me da una paja, boludo.